Especial de prensa en Iquique Televisión, en esta oportunidad para conversar con el Seremi de Salud, Manuel Fernández. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más a Iquique Televisión. Bueno, saludarlo antes que todo. Nos encontramos bien, muy ocupados en los distintos temas que están relacionados a la Seremi y a esta pandemia. Sí, bueno, la verdad es que queríamos conversar precisamente porque vienen viajando las vacunas, ¿cierto? Estamos grabando en el día jueves esta entrevista. Queríamos primero que nada que nos comentara, digamos, este proceso de vacunación es comparable a los que hemos tenido en otros años con la H1N1 o con otro tipo de gripe. ¿Es más o menos similar lo que se va a hacer o es diferente, tiene una logística distinta? Bueno, como desafío, no lo podríamos comparar como en un año normal de influenza. Entonces, normalmente el año normal de influenza significa empezar a fines de febrero, principios de marzo y extendernos, digamos, hasta el mes de junio, inicio del mes de junio. Siempre se sigue vacunando posteriormente, pero la verdad las cosas es que hoy día es un tremendo desafío porque, y un poco lo que comentamos, normalmente a nivel país se vacunan del orden de las 9 millones de personas. Hoy día estamos hablando que el objetivo final son cerca de 15 millones. Significa que la población nuestra, que normalmente vacunamos del orden de las 150.000 personas, va a aumentar significativamente por sobre las 230, 240.000 personas. Y tiene otro desafío, que hoy día obviamente el escenario de la pandemia no nos permite usar las mismas técnicas o los mismos procedimientos de vacunación anterior. Hoy día no podemos dejar de tener presente el distanciamiento físico entre las personas o los lugares, digamos, va a tener que cumplir con el aforo, el uso de las mascarillas. Vamos a tener que ser no solamente muy hábiles en organizar, digamos, la vacunación, sino que además tenemos que mantener un alto estándar del cumplimiento de las medidas preventivas, porque pudiera darse que si no hacemos un proceso ordenado, se generen brotes en los mismos lugares de vacunación. No es la idea y vamos a tomar todas las medidas necesarias, pero para ahí también necesitamos la colaboración de las personas, de ser ordenadas a las personas y no estar, digamos, tratando de anticipar algo que va a llegar, porque el compromiso por lo menos es que todas las personas tengan acceso a la vacuna. Sí, en ese sentido, de estos dos primeros 2 millones de dosis, porque son 2 millones, ¿cierto? Entiendo que los domingos llegan 2 millones más, digamos, son 4 millones de la vacuna Sinovac. ¿Se tiene una estimación ya de cuántas se van a distribuir para la región? Acabamos de terminar una reunión con el ministro y con el equipo que está revisando el tema. Ellos están, digamos, afinando los números. Sabemos que es un número muy significativo, ¿sí? Estamos hablando de, por lejos, sobrepasar el número, digamos, de funcionarios de la red de salud, tanto pública como privada, y por lo tanto vamos a tener que avanzar en otros grupos de interés o otros grupos, digamos, vulnerables que en esta etapa de la vacuna, con esta remesa que nos llegue, pero no estoy autorizado en este momento como para poder eh, adelantar, porque por lo demás cualquier dato que yo entregue va a ser un dato preliminar. Sí, desde luego, pero uno haciendo los cálculos así, Seremi, más o menos, ¿cierto? Son alrededor de 240.000 personas las que hay que vacunar acá. Y en una primera etapa, ¿cierto? Si estamos hablando de un 40% de lo que se estimaba de aquí a marzo, bueno, esos son 20 o 30.000 personas, digamos, probablemente en un mes, en un par de meses. Es bastante gente, digamos. ¿Cómo se espera realizar esto? Porque van a citar, por ejemplo, 100 personas a un lugar, 500 a un día, 200 a un lugar, a varios lugares. ¿Va a estar la municipalidad también trabajando ahí los consultorios? ¿Cómo se va a hacer? Bueno, en esta primera etapa nosotros vamos a apuntar fundamentalmente a los grupos que son grupos más bien cautivos. Por ejemplo, obviamente el primer compromiso que ha hecho el Ministerio, que ha hecho el presidente, apunta a proteger a la primera línea o al trabajador de salud. Ahí sabemos que tenemos, digamos, una forma que es la histórica como hemos trabajado, por lo tanto, en ese sentido, no tiene mayor complejidad. Por otro lado, vamos a ir a los ELEAM también, fundamentalmente a los funcionarios de los hogares de adultos mayores y también a los centros, digamos, del CENAME, pensando, digamos, en el grupo, digamos, de lo que son los colaboradores de
de estas unidades. Y vamos a seguir avanzando en esta medida. Vamos a ir informando los mecanismos mediante el cual, digamos, las personas los distintos grupos que son por lo menos prioritarios, van a poder tener acceso, digamos, a la vacunación. Sí, en ese sentido se habla de mayores de 18 años y hasta 59 años, digamos, en el caso de la vacuna Sinovac, ¿cierto? Porque todavía no se autoriza para que sean para mayores de 60. Pero va a ser con libertad, digamos, la gente va a poder ir cuando ustedes llamen, o van a establecer un calendario no sé, por el número de carnet, por el apellido, porque si no Ese se puede producir una estampida, digamos, de gente esos días, digamos, una aglomeración muy grande. Lo principal que estamos velando es para efectivamente evitar que se generen aglomeraciones o una sobredemanda de los sitios donde se va a vacunar, porque por un lado podemos poner en riesgo de contagios de COVID a los grupos que lleguen, y por otro lado también pueden haber situaciones de orden público que nosotros tenemos que evitar que acontezcan. El mecanismo, digamos, que está trabajando por parte del Ministerio. Recordar que como somos un país unitario, un Estado unitario, en la práctica lo que hagamos acá tiene que ser la réplica en el resto, digamos, de las regiones, siempre con matices regionales, porque digamos, región tiene sus particularidades, pero en términos general, la columna vertebral de la estrategia siempre tiende, digamos, a ser muy similar, ¿verdad? Y en ese sentido, efectivamente, toda esa información la vamos a ir entregando y liberando conforme, digamos, esté ya la definición del procedimiento específico. Sí, ¿qué pasa, Seremi, con los niños, con los menores de 18 años? Se tiene contemplado, ¿cierto?, iniciar el año escolar el 1 de marzo, por lo menos eso ha dicho el Ministerio de Educación, y en el evento, digamos, de que no se estén vacunando a los niños, tal como se ha anunciado, van a correr ciertos riesgos de contagio a los profesores. En ese sentido, ¿se tiene considerado a los profesores, digamos, vacunarlos ahora en esta primera etapa, o eso es algo que se está viendo, se está analizando? Mira, es importante el punto que haces con respecto a los niños. La verdad, las cosas que el inicio de clase se ha planteado por parte del Ministerio durante el mes de marzo en forma gradual, obviamente teniendo presente el conjunto, digamos, de recomendaciones que se deben hacer y las implementaciones de las medidas que eviten o minimicen, porque uno no puede hablar de evitar el 100%, sino que lo que tenemos que tratar es minimizar el riesgo asociado, y por lo tanto, digamos, por lo tanto, es muy relevante que la población tenga tranquilidad, que no se va a obligar, digamos, a iniciar si no están las condiciones necesarias. Y sin duda que el Ministerio también ha definido dentro de la estrategia ciertos grupos de la sociedad que son relevantes, tanto es para el soporte de todo lo que está haciendo y se necesita para poder atender a la población, como también lo que pudiera ser las personas, digamos, que están ligadas al área de educación. Sin duda que los profesores son uno de los grupos, pero siendo muy sincero en esta primera parte, lo que entendemos nosotros es que nuestra prioridad, por lo menos los primeros días, es lograr la vacunación del personal de salud que está enfrentando, digamos, un segundo pic de casos, y tenemos que lograr sostener la capacidad de atender a nuestros pacientes a partir, digamos, de la salud de nuestros trabajadores. Sí, hay un desafío también, Seremi, que es la segunda dosis, digamos, porque cierto, estas vacunas que tenemos, cierto, aprobadas por el ISP, tienen dos dosis, entonces las personas tienen que vacunarse una vez y volver después de 14 días en un caso, entiendo, 21 días en el otro, y esto también requiere de una disciplina de la población, de que, cierto, se tengan los contactos, que no sea cosa que la gente se olvide o no cumpla o se anticipe. Hay todo también un tema logístico ahí que manejar. Sí, nosotros esperaríamos que el 100% de las personas que reciban la primera dosis se vacunen con su segunda dosis, de tal manera, digamos, de completar el esquema, digamos, de inmunización. Tener presente que si uno se pone una primera dosis, no va a estar inmunizado, no va a tener la inmunidad, no la va a desarrollar. Con la segunda dosis, comienza, digamos, a generarse la inmunidad a nivel del organismo y empieza, digamos, a tener las defensas necesarias contra el COVID. Pero es importante tener presente que la vacuna igual va a requerir un tiempo, por lo tanto no podemos dejar de practicar las medidas preventivas, incluso después de haber completado la segunda dosis. Va a ser Sí. parte de nuestra vida cotidiana, digamos, mantener el uso de la mascarilla,
mantener el lavado de manos, el distanciamiento físico. La verdad que en ese sentido es muy importante que las personas tengan el compromiso, reciban la primera dosis y también reciban la segunda dosis. Hay un conjunto de acciones que vamos a hacer como parte como Estado para hacer el recuerdo de la persona. Se va a entregar un carnet donde se va a definir el día en que se tiene que recibir la segunda dosis, porque eso es bastante riguroso. Al día 21, como tú bien señalaste, la vacuna Pfizer al día 14, la vacuna de Sinovac, de tal manera, digamos, de lograr que las personas sí desarrollen la inmunidad que es tan necesaria. Recordar que nosotros trabajamos bajo el concepto de la inmunidad de rebaño, que en la práctica no es otra cosa que lograr que una muy alta porcentaje de la sociedad se vacune, genere inmunidad, y a partir de eso las que no se vacunen queden protegidos, porque baja tanto el nivel de circulación del virus que en la práctica es poco probable encontrarse, ¿ya? Entonces, bien, Sí. no logramos el 100%, pero sí logramos un nivel óptimo, de tal manera que nuestros servicios de salud puedan atender esa demanda y no se genere una alta demanda con riesgo de colapso en algún momento. Sí, lo que hay que tener claro, digamos, es que no se puede bajar la guardia y hay que seguir manteniendo todas las medidas de resguardo, digamos, que se han insistido, que son conocidas por toda la población. Queremos agradecerle, Seremi, que nos haya acompañado en esta entrevista, porque ha sido muy importante, ¿cierto?, para dilucidar algunas de las preguntas de la comunidad, sobre todo pensando en que va a partir este proceso de vacunación prontamente. Muchas gracias. Reinaldo, muchas gracias a ustedes. El canal siempre es un agrado poder conversar con ustedes, y espero que próximamente estemos conversando de cómo ha ido el proceso de vacunación acá en la región. Ok, ojalá que vaya todo muy bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Especial de prensa en Iquique Televisión, en esta oportunidad con el Seremi de Salud, Manuel Fernández.